Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga, y me gozo y me alegro por este aniversario más de la iglesia, y me entristezco también por no poder estar con todos ustedes. Y quiero animarlos en el nombre del Señor Jesús con una palabra con la cual Dios me habló esta mañana a mí, y es a través de la historia de Esther y Mardoqueo. Ustedes saben, cuando el pueblo de Dios fue amenazado, Mardoqueo va y habla con Esther, y él le hace saber a Esther una gran verdad. Dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación van a llegar por otra parte. Y queridos hermanos, yo les voy a animar a que no pierdan la gloria de ser sal y luz en este tiempo que les toca vivir. Porque si callan el Evangelio, respiro y liberación van a llegar a Dianfunes por otra parte. Mire, a mí me asombra algo de que el Señor Jesucristo dijo sobre la sal: si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada. No pierdan la gloria de ser sal y luz en este tiempo. Pero, queridos hermanos, tampoco pierdan la oportunidad que Dios les está dando. Termina diciendo Mardoqueo a Esther: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Otras versiones dicen: mirá que Dios te ha puesto precisamente para un tiempo como este. Si están vivos en este tiempo de pandemia, es porque Dios tiene un propósito de utilidad para con ustedes. No pierdan la oportunidad de ser sal y luz en medio de Dianfunes. Queridos hermanos, les saludo y les animo en el nombre del Señor Jesucristo. Hola, querida iglesia de Dianfunes, queremos saludarles desde Bolivia y felicitarlos por estos 104 años de vida que el Señor les ha regalado. Y desafiarles a pensar que Dios desea ser adorado y glorificado por todas las personas. Y para que esto suceda, es nuestra responsabilidad y privilegio como iglesia llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Sabemos que este es un año diferente, han venido muchas circunstancias difíciles, pero el propósito sigue siendo el mismo. Así que les animamos a seguir firme en lo que el Señor le ha encomendado, como dice Silvana. Y desde acá les mandamos un abrazo grande, fuerte, les extrañamos, les amamos. Y bueno, somos parte de la iglesia también, así que nos alegra que estén cumpliendo un año más. Y poder compartir desde aquí con ustedes este lindo aniversario. Muchas bendiciones, hermanos. Chao. Chao. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, mas Jesús los ve. Tienen que saber
hay salvación, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Nos mandó a iluminar a un mundo en oscuridad. Cuando te decidirás al perdido testificar, por su amor podemos ver cómo sufren hoy. La palabra hazle oír y así compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Necesitan de ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es un gusto enorme poder volver a saludarles en esta oportunidad tan hermosa de nuestro 104º aniversario de la llegada de la palabra del Señor aquí a Anfunes, este evangelio que ha transformado vidas a lo largo de tantos años, y lo estamos celebrando en nuestra amada iglesia en calle Almirante Brown 215. Saludar nuevamente a todos los locales, pero también de manera extraordinaria a todos aquellos que se están pudiendo sumar por esto de la virtualidad, de esta oportunidad, de distintos lugares de nuestro país y de otros países incluso, así que sean todos muy bienvenidos. Estamos, para aquellos que dicen que no se puede hacer turismo, haciendo un tour por distintas latitudes de nuestro país, y en esta oportunidad me toca presentar a una persona muy querida, muy amada de nuestra iglesia. Él es anciano en la iglesia en Morteros, Córdoba, y presta servicios constantes al Instituto Bíblico Jorge Müller, donde se desempeña como maestro y siempre está colaborando, atento y dispuesto para servir al Señor. Aquellos que le conocen ya saben de quién estoy hablando,
de nuestro querido hermano Mariano Desi. Él va a tener a cargo la tercera parte de este temario de la Iglesia en el pensamiento de Dios. En esta oportunidad nos va a hablar del propósito de Dios. Así que antes de escucharle, él por motivos personales hoy no está en Morteros y se le hizo imposible enviar un video, pero tenemos el audio de este tema y antes de oírlo vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Oramos. Señor y Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva de poder abrir tu palabra. Gracias por la libertad que tú nos das en hacerlo, Señor, y al hacerlo queremos reconocer nuevamente que necesitamos de ti. Separados de ti no podemos hacer nada y necesitamos de la guía, de la dirección, de la iluminación de tu Espíritu para poder entender tu palabra, para poder abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor, pero también necesitamos de tu poder y de tu gracia obrando en cada uno de nosotros individualmente y como iglesia para poder ponerla por obra, Señor. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, les escribía el apóstol Pablo a los filipenses, y es nuestra confianza también, y es nuestro anhelo y nuestro pedido en esta hora, Señor, que aquel que ha prometido edificar a su iglesia, porque es suya, no es nuestra la obra, que así lo haga en esta oportunidad, Señor. Pedimos tu bendición al abrir tu palabra y lo hacemos de todo corazón en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos queridos? ¿Cómo les va? Bueno, primero quiero decirles en esta conferencia que ustedes están celebrando, ¿no? y participando, quiero decirles muy feliz cumpleaños, quiero felicitarlos. Ustedes saben cuánto cariño, ¿no? Cuánto deseo de mi parte de estar ahí. Me parece mentira haber pasado todo el año 2020 sin haber ido a Dian Funes. Fui en marzo cuando empezó Esteban las clases, ahí en el instituto, todavía no había empezado, pero sí la carrera terciaria que él había elegido. Y bueno, me di el lujo, el privilegio de estar 3, 4 días ahí en medio de ustedes, pude estar en la casa de varios de ustedes. Bueno, la verdad que ustedes saben que no estoy exagerando, que realmente es un gusto para mí, de parte de Dios, ¿no? Que Él me da cuando estoy en Dian Funes. Así que los felicito también, hermanos queridos, porque siguen firmes, porque los años pasan, las décadas pasan, ustedes ya han pasado un siglo y aún siguen sirviendo al Señor. Y cuando me convidaban a decir algunas palabras, dar un mensaje, compartir, yo pensaba, ¿y qué puedo decirle yo a estos hermanos que hace tantos años que vienen predicando el Evangelio, ¿no? Pero bueno, a modo de compañeros que somos, de compañeros de milicia, quiero compartir esta conferencia también con ustedes, ¿no? Miren, me toca, ustedes saben bien, hermanos queridos, en la introducción, me toca 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo leo al texto. Dice, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa parte cuando dice, para que anunciéis las virtudes de aquel, habla del propósito de la iglesia, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a compartir nosotros en este momento, en este tiempo. Yo sé que es difícil estar escuchando a alguien por audio, estar viendo a alguien por Zoom, compartir una conferencia, algo totalmente anormal para nosotros los hermanos que estábamos acostumbrados y que extrañamos tanto hacer todo presencial, ¿no? Dios mediante esto tiene que volver pronto. Así que voy a ser corto, voy a ser práctico, estuve orando a Dios para que Él me guíe en esto, ¿no?
esto del propósito de la iglesia, hermanos, el propósito de la iglesia. Miren, yo lo voy a dividir en dos partes. La primera parte quiero que meditemos un poquito, que para que cumplamos el propósito de la iglesia, nosotros los creyentes, que formamos parte de la iglesia, del cuerpo espiritual de Cristo. Anoche justamente estábamos en una casa de familia y había un matrimonio jovencito a los quien le estamos predicando y estamos visitándolos. Y ellos me decían a mí, porque vienen confundidos de otras denominaciones, con otras enseñanzas, ¿no? La verdad que es triste escuchar el testimonio de personas que están tan confundidas y a la vez de triste es peligroso para ellos, porque les cuesta mucho ver en Jesucristo el Señor, ¿no? Se les ha enseñado otra cosa, bueno, etcétera, etcétera. Hermanos, yo les decía, cuando ustedes quieren ver a Jesucristo, tienen que mirar la iglesia, porque el cuerpo espiritual de Jesucristo en la tierra es la iglesia. O sea que las manos de Jesucristo es la iglesia, los pies de Jesucristo es la iglesia. Lo que la iglesia hace es lo que el Señor haría personalmente, ahora lo hace por medio nuestro. Como la iglesia piensa, es lo que piensa el Señor en el cielo y se manifiesta por medio de nosotros. Y nos dejó su palabra para que nosotros le conozcamos a Él y hagamos lo que Él hace, lo que Él haría, ¿no es cierto?, en una situación, en otra situación. Y cuando hablamos del propósito de la iglesia, estamos hablando de la predicación del Evangelio, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros tenemos que meditar, me estaba yendo del tema, tenemos que meditar. Fíjense ahí, 1 Pedro, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, lo hemos leído recién, dice que nos llamó de las tinieblas a la luz, dice el versículo 9. ¿Qué quiere decir, hermanos? Nosotros no éramos el pueblo de Dios. Nosotros no éramos el pueblo de Dios. No solamente por no ser judíos, no éramos el pueblo de Dios, sino también yo, por ejemplo, hasta hace 25 años, bueno, 28 años ya atrás, que escuché el Evangelio, que recibí a Cristo en mi corazón, yo no era del pueblo de Dios. O sea que habitaba en las tinieblas. Entonces yo creo que, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer, como hermanos, como creyentes que somos, es nunca olvidarnos que a pesar de tener cierta trayectoria, a pesar de tener cierta, quizás ya ahora hemos adquirido conocimientos, ¿no es cierto?, de la palabra, por haber concurrido a tantas reuniones, por haber escuchado a tantos hermanos, por tener cierta trayectoria, hoy por hoy, hermanos, tengo miedo que muchos nos estemos olvidando que nosotros hace un tiempito atrás no éramos el pueblo de Dios y que ahora estamos disfrutando, y nosotros nunca tenemos que perder de vista esto, que somos el pueblo de Dios. Pero fíjense también ahí, ¿se acuerdan? No lo busquemos quizás por el tiempo, pero Gálatas 6:10 dice que somos la familia de Dios, no solamente el pueblo, sino la familia. ¿Y cuántas veces vemos a hermanos llegar a la iglesia del Señor, escuchar el Evangelio, creer en Jesucristo, y muy poquito tiempo después estos hermanos dicen, la verdad que en la iglesia encontré la familia que nunca tuve? Hombres, mujeres, viviendo en la soledad absoluta, algunos despreciados, corridos de sus hogares, algunos envueltos en vicios o en contextos sociales muy, muy feos, marginales, etcétera, etcétera, encuentran lo que la Biblia dice, en la iglesia del Señor una familia. Hermanos, no nos olvidemos que no éramos pueblo, tampoco éramos la familia de Dios, y ahora lo somos. Por ejemplo, dice acá en el capítulo 2, versículo 10, que fíjense en lo que dice, 1 Pedro 2:10, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Fíjense en esa palabra, misericordia. Pero ahora sí hemos alcanzado misericordia.
¿Qué quiere decir? Que la miseria humana que había en mí, porque el pecado había producido eso en mi vida, una miseria total, movió el corazón de Dios, se inclinó el corazón de Dios, trajo la luz del Evangelio a nuestras vidas, trajo el mensaje, nos tiró el mensaje del Evangelio ahí adelante de nuestras posibilidades, de nuestros oídos, para que nosotros escuchemos esta maravilla y podamos tomar la mejor decisión de nuestras vidas. Antes no habíamos alcanzado misericordia. No te olvides, hermano, no te olvides que vivíamos en un basural. Éramos muy miserables, éramos muy pobres y ahora alcanzamos misericordia. El corazón de Dios hizo que nosotros ahora seamos de su familia, o sea que ahora somos ricos. De vivir en un basural, ahora vivimos en un palacio espiritual, en un palacio que también se está haciendo allá en el cielo, que el mismo Señor Jesucristo es el constructor, el arquitecto, Él está preparando el lugar. Y Él un día nos va a venir a buscar para que veamos todo eso. No nos olvidemos, hermanos, fíjese en el capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no conformé a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. O sea, antes éramos ignorantes, no éramos del pueblo, no éramos la familia, no habíamos alcanzado misericordia. Y algo más, éramos ignorantes. Y ignorante no es un insulto, no es una mala palabra. Simplemente la palabra ignorante indica, ¿no?, que uno no sabía nada de ese tema. Como si usted me diría a mí, Mariano, bueno, mirá, hay que manejar un avión de Morteros hasta Córdoba porque tenemos que llevar a una persona que está delicada de salud. Y yo le voy a decir, bueno, tendrá que morir esta persona acá en Morteros porque yo no sé manejar aviones, ignoro completamente. Entonces, ignorante es eso, y eso es lo que dice la Escritura, que nosotros éramos. También dice que éramos irreverentes, blasfemos. Fíjense en el capítulo 1, versículo 17 de 1 Pedro, ¿no? Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Antes éramos irreverentes, no conocíamos el temor reverencial, sino que éramos blasfemos, decíamos lo que se nos venía a la boca, hacíamos lo que se nos venía en la voluntad del pecado hacer, pensábamos lo que queríamos. No conocíamos el temor reverente delante de Dios, no temíamos a Dios. Hermanos, nunca nos olvidemos de todo esto. Creo que esto es fundamental para el momento de hablar del propósito de la iglesia. Yo creo y me parece que muchos van a compartir conmigo, de los que estén escuchando, de que cuando la soberbia, cuando el orgullo o todos esos pecados que tienen que ver con la altanería del hombre, con la autoexaltación del hombre, hacen que el propósito de la iglesia se desvíe o no se cumpla, porque si se desvía, no cumple ningún otro propósito. Sinceramente, la iglesia está ahí, en calle tal, esquina tal, no sé, ¿no es cierto?, según la dirección de cada local, pero no está cumpliendo el propósito. Que el Señor nos ayude a cumplir su propósito. Nosotros nunca olvidarnos, el capítulo 1, verso 18 de 1 Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, que recibimos de nuestros papás y a la vez de nuestros abuelos, bisabuelos, hasta llegar hasta nuestros primeros padres del huerto. Vana manera de vivir es hueca, una manera de vivir que no tenía peso en sí mismo, que no tenía sentido. Yo puedo testificar que esto realmente era así. Mi vida antes de conocer a Cristo, ¿qué sentido tenía? A veces pienso, realmente como dice el coro, ¿dónde estaría yo si tú no me hubieses alcanzado? Terrible, hermanos. Un globo llevado de acá para allá, algo que parecía que era grande, pero que adentro estaba completamente vacío. Entonces, esto quería compartirles, hermano, en la primera parte del mensaje, digamos así. No nos olvidemos de dónde hemos sido sacados. Miren, hay tres propósitos
en la iglesia o para la iglesia del Señor. Vamos a Efesios, por favor, el tiempo corre muy rápido. Vamos a Efesios capítulo 3 y vamos a ver el primer propósito de la iglesia. Miren, la iglesia tiene 3 propósitos de los que yo entiendo así. Seguramente habrá más. Si alguien tiene también otro punto de vista con respecto a esto, le ruego que me lo diga, así yo también aprendo y crezco, ¿no? Nosotros en la iglesia hace poquito estuvimos viendo esto, de cumplir con los propósitos, acá en la iglesia en Morteros. Y fíjense en el primer propósito que hallamos en el capítulo 3 de Efesios, verso 21. Dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. O sea que el primer propósito que la iglesia tiene es dar la gloria a Dios. Cuando nosotros nos reunimos en cualquier clase de reunión, sea de niños, de oración, de adolescentes, sea la cena del Señor, sea la predicación del Evangelio, la reunión de ministerio, sea la reunión de que hacemos los hermanos que a veces nos reunimos para organizar y tenemos ciertas responsabilidades o autoridad. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, todo lo que nosotros, hermanos, podemos aportar ideas a la obra del Señor, todo, absolutamente todo, tiene que ser para la gloria de Dios. Nosotros estamos puestos en la tierra para la gloria de Él. Miren, el segundo propósito es edificar la iglesia. Es que nosotros nos edifiquemos. Fíjense, hermanitos, aquí en el capítulo 4, versículo 12 de Efesios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito por lo cual Dios nos dio dones a la iglesia, para que la iglesia crezca espiritualmente, para que el cuerpo no quede pensando como un niño, sino que crezca, no quede caminando como camina un niño, sino que crezca, que madure. Por supuesto, cuando hablamos de madurez hablamos de proceso, ¿verdad? Entonces van hermanos creciendo en el Señor, conociendo más su palabra, aumentando, ensanchando sus convicciones, y llegan hermanitos nuevos a la familia y ven a los demás cómo actúan, cómo viven, cómo piensan. Ese es el mejor y más efectivo discipulado que existe, y también es bíblico. Por eso el Señor se llevó a los apóstoles a vivir con Él, para cumplir con ese propósito, para que le vean desde que se levantaban hasta que se acostaban a dormir, cómo vivía el Señor, cómo pensaba el Señor, cómo hablaba el Señor, qué comía el Señor o qué no le gustaba comer al Señor. ¿Se dan cuenta? Miren, hermanos, fíjense en el capítulo 3 de Efesios siempre, ¿no? Versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Miren, la iglesia cuando crece, el Señor quiere que en primer lugar se le dé la gloria a Él, porque es lo que corresponde. Pero en segundo lugar, la iglesia creciendo, la iglesia también es algo que le va a mostrar a los ángeles del cielo, los ángeles que sirven a Dios, los ángeles que se han rebelado en contra de Dios y que ahora son llamados demonios. Ellos van a ver por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Y esa palabra ahí significa un ramillete de muchos colores, una variedad tremenda, porque así es la sabiduría de Dios. Y los ángeles quieren aprender de Dios, pero no se le dio a ellos sino el ver en la iglesia cómo la iglesia interpreta la palabra, cómo la iglesia vive la palabra, cómo ejecuta la palabra. Tanto los ángeles que están con Dios, como aquellos que se apartaron en aquel día tremendo y que ahora forman parte del ejército de Satanás, todos conocen, observan, ven la multiforme gracia de Dios, la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Fíjense en el propósito de Dios para la iglesia. Imaginémonos, por un momento,
que cuando estamos reunidos como iglesia, los ángeles están escuchando al predicador. Los ángeles están viendo a las personas, no ven el corazón, por supuesto, pero sí ven a las personas que están sentadas ahí, que muchas veces afirman con su cabeza diciendo, sí, lo que el predicador dice es verdad, porque eso causó efecto en mi vida. Lo que la palabra dice es verdad y la palabra tiene poder en sí misma. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer en el mundo angelical por medio de la iglesia. Fíjense en ese propósito. Con razón que Dios quiere que le demos la gloria a Él en primer lugar, pero que en segundo lugar crezcamos. Y en tercer lugar, hermanos, en tercer lugar del propósito de la iglesia es ganar a los perdidos. En Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos queridos, que esto realmente es tremendo. Cuando vos y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, en este pasado eterno profético, no sé cómo es eso que dicen los teólogos, de que Dios ya vio todo el camino de nuestros días, el paso de todos los siglos y el final de los tiempos, porque Él es Dios y no hay nada que como Dios no sepa o no entienda o no pueda. Entonces Él ya sabe, y Él ya sabe que nosotros, a partir que nos hemos creído en Jesucristo, hemos nacido de nuevo y ahora estamos sentados en lugares celestiales con Él. ¿Por qué sentados, hermanos? Porque ya no hay más nada que hacer para ser salvo. Ya lo hizo todo el Señor. Entonces fíjense que tiene un propósito, el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, por su decisión, por su misericordia. Él le muestra tanto en el cielo como en la tierra a todos los seres angelicales y también al mundo entero acá. En el paso de los siglos, el Señor va a mostrar su misericordia y su gracia por medio de la iglesia. Mirá, hermano, cuando vos andás caminando por la calle, vos sos un folleto andante, por decir así. Y vos, hermano, y yo, hermanas, los jóvenes, los hermanos de la tercera edad, cada cual en el contexto que le toque vivir, en los lugares que va, en el trabajo que hace, en la escuela, donde fuese. Somos personas que vamos caminando y la gracia de Dios, la bondad de Dios se manifiesta en nosotros. Por eso no tenemos que tener vergüenza cuando estamos en algún comedor, en algún restaurante, y si vamos a comer, bueno, vamos a orar. Pero nadie de las otras mesas ha hecho eso o ha inclinado su rostro, pero nosotros lo vamos a hacer. Cortito, lo hacemos medio despacio, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar las abundantes riquezas de su gracia y las personas pueden ver en los creyentes que tenían mucho problema de salud y que ahora muchos de esos problemas se han solucionado, que han tenido problemas de economía y ahora se han solucionado. ¿Pero por qué? Y porque el problema de salud venía por mala alimentación o por mucho alcohol o por falta de dormir. Y bueno, y ahora con Cristo ahora aprendimos a vivir. Ahora aprendimos a administrar el dinero, entonces ahora ya no tenemos más todas esas deudas que antes teníamos, todos esos problemas sociales que antes teníamos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces la multiforme gracia de Dios. Y cuando una persona nos dice, ¿vos estás seguro que te vas al cielo? Claro que estoy seguro. De hecho, estoy esperando el momento. ¿Cómo? Claro. Nosotros no tenemos miedo al saco de madera. Usted sabe el saco de madera que es, ¿verdad? No tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el creyente nunca muere. Somos inmortales. Bíblicamente el creyente duerme. Podríamos decir que cerramos los ojos en la tierra para abrirlos en el cielo. Esas son las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Que nosotros somos peregrinos en la tierra, sabiendo que ya ni vamos a morir, ni siquiera vamos a morir. Porque el milagro de nuestra salvación es un milagro completo al 100%. Y nuestro cuerpo se va a descomponer, sí, por un tiempo.
Se va a destruir, por supuesto, porque tuvo contacto con el pecado. Pero cuando el Señor venga en el arrebatamiento y transforme nuestros cuerpos semejante al de Cristo en la gloria, y con cuerpo y alma nosotros vamos a subir al cielo, hermanos, y vamos a vivir con Él. Pero mientras que estamos en la tierra, tenemos que mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Por eso, llegando al final ya y al núcleo del mensaje, hermanos, por eso tenemos que saber realmente cuál es nuestro propósito. Y cada vez que nos levantemos a la mañana, ¿no es cierto?, y vamos a poner la pava, sepamos que es un día para la gloria de Dios. No importa si es lunes, martes o sábado o domingo, es un día para la gloria de Dios. Sepamos que los ángeles nos están observando y que los dones que el Señor nos dio son para edificación. Y sepamos también que el tercer propósito es ganar a los perdidos por medio del anuncio de las virtudes, o sea, de las cualidades excelentes de un hombre excelente que era Jesucristo. De aquellas cosas perfectas que hizo, del accionar perfecto del hombre perfecto, ¿no? De aquella divinidad, de aquella deidad que vino a morir a la cruz del Calvario para voluntariamente derramar sangre pura para que vos y yo entremos al cielo y para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Ese es el mensaje. Por supuesto que usted lo sabe que ese es el mensaje. Ahora, las virtudes, ¿no? Las virtudes de Cristo. Bueno, si nosotros nos ponemos a hablar de las virtudes de Cristo o de los atributos de Dios, ¿no? Creo que ahí el texto habla de las virtudes en la persona del Señor Jesucristo. Y yo quiero decir algo, hermanos, y lo digo a modo de la confianza que nos tenemos de Anfune Morteros, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos con personas que no conocen a Cristo y le hablamos más de nosotros o de la iglesia que del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado, porque no hay virtudes en nosotros que sorprenda a nadie, por lo menos en mí, bajo ningún punto de vista. No hay un mensaje más claro que podamos dar a las personas que hablarle de las virtudes del Señor Jesucristo. Miren, yo noté un solo ejemplo, ¿no? Un solo ejemplo, hermanos. Por ejemplo, cuando hablamos del Señor Jesucristo, lo tengo acá anotado. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7. Jesús dijo, yo soy la puerta del corral de las ovejas, la puerta. Y aquellos que formamos parte de ese corral, entramos y salimos con total seguridad, con total libertad, y encima, cuando salimos, hallamos pasto, dice ahí ese texto. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? Fíjense, el Señor Jesucristo difícilmente, me pueda expresar con esto que le quiero decir, espero que me entienda, pero los pastores en la época del Señor, ¿no es cierto?, hacían corrales de palos en las montañas para frenar un poquito el ataque de los depredadores, ¿no es cierto?, de los lobos, de los leones, que veían una majada echada, durmiendo de noche, y obviamente el depredador, ¿qué hace? Se pasa la lengua por los bigotes, ¿no es cierto?, y dice, acá tengo la cena y carne para el freezer. Entonces el pastor hacía un corral de palos y el pastor se acostaba a dormir. Las ovejas se echaban a dormir adentro del corral y el pastor se acostaba a dormir en la puerta. Él era la puerta. Si el depredador venía, tenía que pasar por él primero. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, Jesús dijo, yo soy la puerta. Fíjense en qué virtud, esa humildad, ¿no es cierto?, del Señor. Pero también dice 1 Pedro, también nos cuenta, que Él es el pastor y obispo de nuestras almas. O sea que Él puede estar así, como aquel pastor sencillo, humilde, acostado en la puerta, defendiéndonos del lobo, llevándonos donde hay buen pasto, donde hay buena agua.
Pero también dice la Biblia que Él es el pastor y enseñador de cada uno de nosotros y nos alimenta de una manera que nosotros no podemos comprender. También dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que Él es el príncipe de los pastores. O sea que si también en este modelo que la Biblia nos deja, que en la iglesia tienen que estar los ancianos, los pastores tienen que estar en la iglesia, apacentando la grey de Dios, voluntariamente, no por ganancias deshonestas, obviamente. Cada iglesia va a tener un grupo de ancianos, ¿no? Porque la Biblia habla en plural cuando habla de este tema, y la Biblia nos enseña cuál es el modelo, y nos dice, el príncipe de todos aquellos que han sido reconocidos por sus cualidades, por sus características, han sido reconocidos como ancianos de la iglesia, el príncipe es el Señor Jesucristo. Entonces lo vemos al Señor Jesucristo transitar desde un corral de palos, durmiendo en la puerta, cuidándonos del predador, pero también lo vemos al Señor Jesucristo alimentando nuestras almas, y también vemos al Señor Jesucristo siendo el príncipe, ¿no?, de todos los pastores, la cabeza de la iglesia. Hermanos, la verdad que es un tema tan largo el propósito de la iglesia, pero me gustaría concluir así, ¿no es cierto? Glorificar a Dios, edificar la iglesia, ganar a los perdidos. Para eso estamos en la tierra. Glorificar a Dios, edificar la iglesia, ¿no es cierto?, y ganar a los perdidos. Miren, yo soy un experto en fracasos, entonces puedo hablar de fracasos. ¿Por qué les digo experto en fracasos? Porque a lo largo de mi vida como cristiano y de siervo del Señor, digamos, ¿no es cierto?, uno ha cometido muchísimos errores y quizás lo que iremos a cometer, no quiero ni pensar. Y muchas veces hemos cometido errores que nos han llevado a las lágrimas, a la desesperación, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero luego pensamos y decimos, bueno, pero la sarna con gusto no pica y seguimos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros dijimos tirar la toalla o decir, no quiero hacer más nada, quiero vivir de otra manera? No podemos, no podemos, hermanos. Otra vez nos vemos involucrados en la obra del Señor, porque somos parte de un cuerpo espiritual, como veíamos recién. Ahora, soy un experto en fracasos. Miren, les cuento una anécdota, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a organizar una campaña evangelística para cumplir con el propósito de Dios. Y decimos, bueno, invitamos a tal predicador, seguramente un hermano con reputación, con trayectoria, con experiencia, y molestamos al hermano, ¿no? Y le empezamos a hablar por teléfono y le decimos, hermano, vamos a organizar una campaña. Y el hermano dice, bueno, voy a estar orando. Bueno, pero ¿te contamos o no te contamos? Sí, el hermano. Y bueno, y ahí está ese diálogo tan lindo, ¿no? Y empezamos a organizar. Y la campaña nos faltan 4 meses. Y estamos orando al Señor y queremos que cosas. Pero, hermanos, si nosotros no venimos dando la gloria a Dios como iglesia, si nosotros no nos venimos edificando como iglesia, es muy probable que llegado el tercer punto, que era evangelizar, las cosas no funcionen como nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque esto es un combo, hermanos, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. O sea, ¿para qué vamos a anunciar? ¿Cómo hacemos anunciar nosotros como iglesia si no estamos dando la gloria a Dios? Si en vez de estar edificándonos, estamos demoliéndonos, ¿no? Si en vez de estar en comunión plena, estamos distanciados emocionalmente hablando. Y decimos sí que estamos en comunión, porque es cierto, estamos todos bautizados. Pero a veces solamente ese evento histórico en nuestras vidas, del bautismo por agua, es solamente ese punto el que nos une en comunión, porque nada de otra cuestión práctica en la vida nos une. Y no debe ser así, no debe ser así. Hermanos, para cumplir el propósito de anunciar las virtudes de aquel, tenemos que cumplir con todo el propósito, con el propósito entero. Glorificar a Dios, edificarnos como iglesia
y anunciar así las virtudes tremendas de aquel, ¿no?, que murió y resucitó por nosotros. Bueno, hermanos queridos, le agradezco su paciencia, su atención, y espero que muy pronto nos podamos ver, nos estrechemos en un abrazo. Ustedes saben lo que extraño, ahora llegaría el mes que viene, el mes del retiro de matrimonios de Dian Fune, imperdible. Y bueno, obviamente no lo vamos a tener. Entonces, hermanos, sigamos creciendo en el Señor siempre, creciendo en el Señor siempre, y que nuestras vidas espontáneamente anuncien las virtudes de Cristo, que se vean en nosotros, que se vean manifiestas en nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no es cierto?, de las tinieblas a la luz admirable. Qué maravilloso que es el Evangelio. Muchísimas gracias, hermanos. Que tengamos pronto la oportunidad de vernos. Gracias. Chau, chau.